Hola, muy buenas tardes. Pues me encuentro aquí con Christopher Luzardo, que este es un joven que viene desde la República Dominicana aquí a España. Y a mí en esta tarde me gustaría hacerle varias preguntas. ¿Cómo fue que empezó tu ministerio? Hay un versículo que me gustaría que me ayudaras con él, que está en Filipenses 2, del 5 al 11. Me gustaría que tú me ayudaras con esos versos, para yo explicar algo sobre eso. Exacto, Filipenses sí dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, fue hasta la muerte, y muerte de cruz para gloria de Dios Padre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, Vale. y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de papá. Vale, ese verso es muy importante, pero antes de ese hay otros versos que me gustaría que la gente anotaran allí, que esos versos están en el libro de Mateo. Mateo 18, del 23 al 25. Allí habla sobre dos siervos y un señor que era deudor de su señor. Entonces el señor dice esa escritura que él ordena que se vendiera su casa, que se vendiera su familia y todo lo que él tenía, para que entonces le pagara la deuda que le debía a su señor. Ahora bien, usted diría, ¿cómo es posible que este señor a su siervo dice, te tengo que vender a ti con todo y familia, para entonces tú saltes el compromiso que tienes conmigo? Pero lo primero que hay que entender es el concepto de señor y el concepto de siervo. Cuando hablamos de señor, nos estamos refiriendo en la antigüedad. Señor es una palabra que es muy común y se ha cualquierizado. A cualquier persona le decimos señor por término de respeto. Pero en el Nuevo Testamento no era así. En el Nuevo Testamento, Señor tenía un gran peso y te lo voy a explicar ahora. La palabra siervo, normalmente la gente dice orando, Padre, yo soy su siervo, ayúdame. Siervo inútil soy. O si no, simplemente, Señor, ayúdame. No saben realmente el significado de esas palabras. Pero cuando entendemos qué es lo que significa Señor para el Nuevo Testamento, cuando se habla del Señor, se está queriendo decir que ese es tu amo. Se está queriendo decir que ese es tu dueño. Se está queriendo decir que ese ha pagado algún precio por ti porque te compró. Literalmente la palabra siervo representa esclavo, dueño de o bajo autoridad. Es decir, yo soy tu esclavo porque tú me has comprado. Es por eso que en esta anécdota aquel señor dice, te voy a vender con todo y familia para que me pagues lo que tú me debes. Ahora bien, cuando entramos al punto de Filipenses, nos damos cuenta que habla de Jesucristo como Señor nuestro. Y qué difícil es muchas veces saber que hay personas que no entienden estos términos y por ende no saben quién es Jesucristo en su vida. Allí dice que Jesucristo, no estimando ser igual que Dios, como a cosa a que aferrarse, Él se podía aferrar a esta posición. Hay que aclarar que Jesucristo siempre fue Dios desde el principio. Amén. Porque allí lo dice, no estimando ser igual que Dios, como a cosas que aferrarse, Jesucristo siempre fue Dios. Simplemente que hubo una tarea para Él. Él se despojó. Y mira qué humillación. Dice que tomó forma de siervo, siendo Señor, primer número. Primer punto. Dice que se hizo semejante a los hombres. Qué humillación. Hasta llegar a muerte y muerte de cruz. Peor todavía. Cuando todos sabemos que la muerte para la cruz era para los asesinos, para los inmundos, para toda esa gente, para los ladrones. Entonces Jesucristo dice que se hizo maldito al subir a esa cruz. Amén. Por tu pecado y por los míos. Exacto. Ahora bien, si en la antigüedad el concepto de Señor era amo, dueño de, porque te compró, Jesucristo no compró a todos a precio de sangre. Jesucristo dio su vida por ti y por mí. Es decir, tu vida le pertenece a Él y tú eres esclavo de Cristo.
Tú eres siervo de Cristo que debes estar bajo autoridad de Dios. Él es tu Señor, Él es tu todo, porque Él te compró. Y son puntos y términos que no conocemos y que no entendemos. Lo decimos muy a la ligera. Y la gente no conoce estos puntos. Y es muy importante que la gente aclare en eso. Jesucristo siempre fue Dios, vuelvo y repito. Pero tuvo y miró lo que fue el propósito. Murió por ti y murió por mí. Amén. Se despojó de todo. Y por cuanto Jesucristo obedeció, te repito, siempre fue esencia de Dios desde el principio. No se aferró a esta condición. Por cuanto fue obediente, dice que su Padre le dio la potestad de ser el Señor de señores, sí, Rey de reyes y Señor de señores, por cuanto obedeció. Y que toda lengua tenga que confesar que Jesucristo es el Señor. O sea, Jesucristo para ser Señor tuvo que pasar por este protocolo, por decirlo así, por esta serie de humillación, por amor a ti y por amor a mí. Para poder salvarte a ti y poder salvarme a mí. Amén. Siendo Dios, lo dejó todo. Amén. Algo que a mí también me gusta mucho de este versículo, Christopher, es que en este versículo nos damos cuenta, cuando empezamos desde el principio de todo, ¿verdad? Cuando Luzbel y sus ángeles, cuando Satanás, fíjate lo bonito de esto, cuando Satanás intentó usurpar el trono de Dios. O sea, fíjate en este pequeño detalle, fijémonos en este detalle, que aquí Luzbel, él intentó usurpar un trono que a él no le pertenecía, ¿verdad? Quiso quitar a Jesús de su trono. Pero en Filipenses, en este caso, vemos cómo Jesús, a algo que a él le pertenece, él lo deja por amor. Sí. Y por amor a nosotros, ¿verdad? Entonces, fíjate lo importante de este maravilloso versículo por el cual tú aquí estás tocando este tema. Y donde estamos diciendo para que nos fijemos que no es a cualquier Señor el que nosotros estamos sirviendo, sino el Señor de los cielos que decide humillarse por amor a nosotros, ¿verdad? Y venir a la tierra y ir a la cruz sin ni siquiera merecerlo. ¿Por qué? Porque Jesús no había hecho nada malo. Lo que lo habíamos hecho éramos nosotros, ¿verdad? Nosotros éramos los pecadores, nosotros éramos que merecíamos estar en el lugar de Jesús, ¿verdad? Y en cambio, Él dijo, no, yo voy a pagar el precio, Padre, que ellos tienen que pagar. Yo voy a ir a la cruz, ¿verdad? Por amor a nosotros. Entonces no es a cualquier Señor que nosotros seguimos y servimos. Antes de despedirnos incluso y antes de orar, a mí me gustaría incluso saber cómo desde que tú aceptaste a Cristo con 16, 15 años, ¿cómo tú tuviste tu propósito tan claro? ¿Verdad? ¿Cómo fue tan inminente en tu vida, sabes? Explícame eso, porque es algo muy difícil. Bueno, una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es que es triste porque más del 98% de los creyentes no saben para qué están aquí. Ajá. No saben cuál es el propósito de Dios para su vida. Entonces, tú le preguntas a alguien, tú llenas esta iglesia y preguntas, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Nadie te va a decir. Si te dicen 5, lo que te van a decir, bueno, para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y no está mal. Pero yo entiendo que hay muchísimos propósitos, son innumerables, ¿no? Hay muchas causas, hay muchos principios, hay muchas formas. Acuérdate que cuando el hombre cayó, antes de caer el hombre en el Edén, Dios puso en Eva la capacidad de reproducirse. Ajá. En la mujer. Porque Dios sabía que el hombre iba a caer, que el hombre iba a pecar y que el hombre iba a fallar. Dios no improvisa, Dios no tiene plan B, Dios no tiene plan C, Dios simplemente es perfecto. Entonces, acuérdate que cuando María recibió esta impartición del Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo literalmente trajo una genética del cielo y literalmente trajo su genética y trajo su ADN del cielo, el cual inyectó en María y la cual concibió a lo que es Jesucristo.
Entonces, hay que empezar por allí. O sea, uno de los propósitos del hombre es multiplicarse. Cuando yo veo creyentes que no se multiplican y que se mantienen allí, que no avanzan, que no se multiplican en los demás, que no crecen, algo está pasando. Una de las primeras cosas que Dios decía era: salgan y multiplíquense. Dios hizo al hombre para adorarlo. Dios hizo al hombre para que le alabe. Dios hizo al hombre para que entienda. Dios le dio libre albedrío al hombre, para que el hombre pueda escoger, para que el hombre escoja. Dios le ha querido demostrar al hombre, y se lo ha demostrado, que es un Dios de amor, que ama a pesar de las dificultades. Dio a su Hijo porque te amó, para que toda persona que cree en Jesucristo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, hay que empezar por allí. Hay muchas preguntas existenciales que la persona tiene, que vuelvo y repito, tú preguntas ¿para qué estás aquí? Y no te saben decir. Cuando se van más a algo y se van a lo más cerca de esa respuesta, de esa pregunta, te la quieren comparar con un ministerio. Bueno, yo quiero predicar, yo quiero cantar, y pues entonces cuando yo inicié, tuve ese problema. Yo no sabía quién era yo, y eso es un tema de identidad. Hay un tema allí de propósito de Dios para tu vida, y hay un punto que es la identidad en Dios que tú debes tener. Yo recuerdo que cuando yo inicié, a mí me gustan mucho las obras de teatro, los mimos, los dramas, esas cosas me encantan. Pero cuando yo empecé, yo quería hacer eso también porque me gustaba, pero quedé frustrado porque no tuve la capacidad de desarrollar buenos dramas y buenos teatros, sino que era un desastre, ¿no? Entonces, luego yo recuerdo que para esa época hubo un fluir de adoradores, y yo entendía que yo tenía que ser un adorador. Y yo estaba haciendo ejercicio, yo estaba ejercitando mi voz, yo estaba preparándome para adorar en un altar, pero mi voz no daba para eso, y yo era una frustración, yo era un desastre, porque a eso no fue que Dios me llamó, y yo estaba desubicado. Antes de llegar al evangelio yo cantaba música de rap, y pues entonces yo hice algunos temas de rap. Incluso llegué a cantar con algunas personas muy famosas como Romy Ran, que es una de las personas que tiene canciones con Tercer Cielo, con Redimido, y con todas esas personas llegamos a hacer conciertos juntos. Pero aún así entendía que no era lo mismo y que no era lo mío. Yo amaba eso, pero había algo más, hasta que descubrí la predicación. Lo que te dije anteriormente, yo quería ser de todo menos predicador, le tenía miedo, le tenía temor, y pues entonces me di cuenta que eso fue lo que yo más amé. Y me aferré allí, y hasta el sol de hoy son 11, 12 años llevando la palabra por distintas naciones, varios continentes, y la gloria 100% y plenamente es de Dios. Entonces le insto a las demás personas que nos están escuchando y los que van a ver este video, amén, que no se frustren, no se vuelvan locos queriendo hacer o ser. Si usted tiene 15 o 20 años, es mucho tiempo sin saber qué usted quiere. Yo creo que eso tiene que ser cuando uno esté iniciando. Pero sería bueno que te enfoques en Dios y que le pida a Él dirección y que te guíe. ¿Qué es lo que Él quiere para tu vida? ¿Cómo es que Él te quiere usar? ¿Cómo es que Él quiere trabajar para ti? Pero recuerda, uno de los primeros propósitos es la unidad, la familia, servir a Cristo, adorarlo en espíritu y en verdad, reproducirte en Él, Dios mostrarle la gloria de Él a cada ser viviente, que la gloria de Dios la vemos en cada momento, en cada lugar. Cada vez que usted sale y usted ve un parque y usted ve una naturaleza, está viendo la gloria de Dios. Cada vez que tú ves una ave hermosa, estás viendo la gloria de Dios. Entonces, hay muchos puntos muy importantes que las personas deben tener bien en claro y bien en cuenta. Amén, amén. Pero que no se desesperen y que se enfoquen en lo que realmente Dios quiere para ellos y para su vida, porque es frustrante. Uno pasa tiempo queriendo hacer algo y pierde el tiempo. Y vuelvo y te repito, hay gente que ni siquiera han entrado en esa etapa. Hay gente que tienen 15 años y no saben qué quieren hacer en su vida, ni qué van a hacer. Incluso, a veces hasta me río porque veo que ahora en las iglesias hasta se han inventado unos test que te hacen ciertas preguntas y te dicen usted es profeta, usted es evangelista, usted es maestro, pero eso no es así. Eso es un tema de un llamado del cielo de Dios hacia ti. Claro. Pero vemos cómo el hombre ha tenido que
que acudir a recursos para ver cómo ayuda a las personas, incentivarlas. Mira, motívate, prepárate, porque yo creo que es un tema que también la misma persona como tal se debe preparar.